Un saludo cariñoso, mis hermanos, en Cristo Jesús, hoy martes de la segunda semana de Cuaresma. Mis hermanos, hoy el Evangelio podemos encontrarlos en el capítulo 5 de San Juan, del 1 al 16. En este, pues, nos narra la experiencia de Jesús con un hombre enfermo de más de 38 años. Lo encuentra en la entrada de Jerusalén y allí, junto a la puerta de las ovejas, pues le pregunta: ¿quieres ser sano? El hombre pues le responde: nadie me ayuda a entrar a la piscina mientras el agua revolotea, y cuando trato pues ya otros han entrado. Jesús, al ver el deseo de este hombre, la desesperación de este hombre de ser sano, pues le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Dice que más adelante, después lo encuentra de nuevo en el templo y le dice lo siguiente: has sido sano, no peques más, no sea que te vuelva a pasar algo peor. Mis hermanos, una expresión clara y evidente de que muchos de nuestros males, de nuestras enfermedades, de nuestras situaciones difíciles, las atraemos a nosotros como consecuencia de nuestros pecados. Nuestros pecados, hermanos, entonces vemos evidentemente en esta narración que no solamente nos alejan de Dios, no solamente nos alejan de la gracia de Dios, no solamente nos alejan de su presencia, de su amor y de su misericordia, sino que cuando caemos en pecado, caemos en la esclavitud y en la oscuridad del pecado, al mismo tiempo de alejarnos de Dios, también atraemos hacia nosotros el mal, atraemos hacia nosotros la enfermedad y las situaciones difíciles que muchas veces acarreamos. Situaciones difíciles o enfermedades que no necesariamente son frutos todas del pecado, pero muchas de ellas, como en este caso, pues vemos que son consecuencia directa del pecado. Es entonces una oportunidad en este momento nosotros reconocer cuál es la situación que estamos viviendo, y más en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, en la que estamos dispuestos a renunciar al pecado y convertir nuestras vidas para prepararnos de una manera más adecuada para la Pascua. Pues tenemos que profundizar cada vez más en nuestra vida y en nuestra situación actual. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son nuestros quebrantos, nuestras enfermedades espirituales y nuestras enfermedades físicas? ¿Y por qué estamos enfermos? Pues muchas de nuestras situaciones son fruto precisamente de nuestra falta de amor, de nuestra falta de caridad, de nuestra falta de apego a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios para nosotros, y frutos entonces de nuestra desobediencia al mismo Dios. Por eso es un momento oportuno y propicio para nosotros evaluar nuestra situación interior, cómo estamos viviendo. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios, cuando vamos al retiro, cuando vamos a la misa, cuando vamos a un grupo de oración? Que con frecuencia andamos buscando sanación. Estamos desesperados por sanarnos de una u otra enfermedad, pero en el fondo no vamos a las consecuencias, a las causas profundas de esa enfermedad. Y con frecuencia nos vemos en la contradicción de pedir a Dios que nos sane del hígado, por ejemplo, y sin embargo no pedimos a Dios que nos sane del alcoholismo, porque quizás somos alcohólicos. O pedimos a Dios que nos sane quizás del corazón, porque tenemos alta presión o porque tenemos problemas del corazón, pero no pedimos a Dios que nos sane de nuestro odio, por ejemplo. Que nos sane de nuestros nervios, pero no pedimos a Dios que nos sane de nuestro egoísmo. Y así sucesivamente. De manera que es bien importante que nosotros reconozcamos que nuestros males, en su mayoría, son fruto de nuestro comportamiento, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de desenvolvernos frente a los demás y, por supuesto, frente a Dios. Entonces, nuestras malas acciones, eso es lo que atraen también para nosotros. Malas situaciones como es la enfermedad y como son los problemas que muchas veces pues tenemos que acarrear por nuestra vida desorganizada y nuestra vida en pecado. De manera que
las consecuencias definitivamente del pecado son evidentes, no solamente en nosotros personalmente, sino también en los que nos rodean, porque cuando el pecado nos da como consecuencia una enfermedad, no solamente sufro yo, sufre también pues mi familia, sufre también el vecino, sufre toda la iglesia. Por eso también es evidente que los pecados sociales que cometen los hombres, pues también entonces afectan a toda la sociedad. Por eso los pecados de injusticia, los pecados de egoísmo, por ejemplo, de nuestros gobernantes, de nuestros políticos, de nuestros dirigentes, pues traen como consecuencia el mal que está tan arraigado en nuestra sociedad como es el mal de la injusticia. Qué importante entonces es nosotros escuchar el llamado del mismo Jesús que nos invita a no pecar, a no volver a pecar, a no volver a caer. Que cuando somos capaces de volver al Señor y arrepentir de nuestro pecado y pedir perdón, que seamos al mismo tiempo capaces de fortalecer nuestra vida espiritual para no volver a caer. Y una manera concreta y práctica de poder fortalecer nuestra vida y no volver a caer entonces en los mismos pecados es entonces cambiar de actitud, cambiar de vida. Que si mi pecado es el egoísmo, que yo comience a tomar acciones y prácticas de amor hacia los demás, de caridad hacia los demás. Que si mi pecado es la falta de comprensión al otro, por ejemplo, la violencia, que yo comience a poner práctica de paz y de amor hacia los demás. Y de esa manera entonces puedo ir superando todo el mal que me rodea y que me afecta a mí personalmente. Porque queda evidente y demostrado también en esta palabra de Dios de hoy, que cuando soy reincidente en el pecado, cuando me arrepiento de algo y el Señor me perdona, pero vuelvo a caer en ese mismo pecado, dice la palabra de Dios, que puede venir a nosotros algo peor. Es decir, la reincidencia en el pecado, el no ser capaces de salir de esa costumbre, de esa práctica que tengo, que es errónea, que es pecaminosa, pues entonces eso lo que hace es atraerme peores consecuencias, mayores males a mi vida. Y lo peor, yo diría, del pecado, aparte de, por supuesto, que nos aleja de Dios, que nos aleja de la gracia, de su misericordia y de su amor, pues es que nos unimos a el príncipe del mal, el príncipe de las tinieblas. Y en vez de ser lo que debiéramos ser cooperadores del Dios creador, del Dios amor, nos convertimos entonces en cooperadores en la obra maligna del enemigo, que es una obra de destrucción, que es una obra de muerte, que es una obra de egoísmo, que es una obra que nos lleva, por supuesto, a despreciar la vida, a despreciar la verdad, porque nos hunde en la mentira, a despreciar la obra de Dios porque nos hunde en la destrucción de esa obra, no solamente a nivel de todo lo creado, de la naturaleza, de las cosas que el Señor ha puesto sobre a nuestros pies para que las sometamos, sino también destruimos la misma vida del hombre, porque comenzamos a ir y a mostrar señales de muerte, incluso en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, cuando caemos incluso en la violencia o cuando caemos en acciones y pensamientos como el de el aborto, el de eutanasia, el de acciones pues que van en contra de la naturaleza y en contra de la dignidad del hombre. Qué importante es entonces que hoy nosotros podamos ponernos en una actitud reflexiva frente a esta palabra que nos invita a no volver a pecar, porque el pecado trae consecuencias graves a nuestra vida. El pecado trae consecuencias graves a la sociedad. El pecado trae consecuencias graves a los familiares, a los que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos une al mal, nos une al ejército de demonios que guían con frecuencia las políticas,
los pensamientos y la corriente de la sociedad y unirnos entonces a ese ejército que está destruyendo los valores fundamentales de la sociedad y por ende está destruyendo la obra de Dios, es realmente la catástrofe más grande que nosotros podemos sufrir como seres humanos. Por eso, el volver a Dios, el dejarnos sanar por Él y el dejar que Él nos perdone y transformar nuestras vidas para reivindicarnos junto con Él, para seguir esa obra creadora que Él inició y que quiere conducir junto a nosotros hacia la perfección, pues es realmente lo que nos va a dar a nosotros esa verdadera paz, esa verdadera tranquilidad que necesitamos como seres humanos para que podamos ver realmente un mundo mejor, un mundo transformado. De manera, hermanos, que ojalá esta invitación del Señor a no volver a pecar sea firme en nosotros y en nosotros entonces se enfatice la vida de gracia y de amor que Él quiere que habite siempre en nosotros, para que se mantenga en nosotros esa vida de gracia que Él nos regala cuando nos perdona y nos recibe en sus manos. Que el Señor les bendiga en este día, mis hermanos, y nos vemos mañana en otra reflexión del día.